¿Qué vamos a observar? Vamos a observar algo material, vamos a observar comportamientos, vamos a observar fenómenos naturales. ¿Qué vamos a observar? Entonces, ese es el primer punto importante. ¿Y cómo vamos a registrar lo observado? Y otra cuestión importantísima, cuando estamos observando, tenemos que distinguir lo que observamos de lo que pensamos sobre lo que observamos. Anoten bien esta diferencia. Tengo que distinguir lo que observo y lo que pienso sobre lo que observo, que son dos cosas distintas. Guiso carretero. Sí. Sí, te voy a imprimir en esta. Esperen que coma todo primero y después continuamos, porque como lo que es el bife carretero, lo que yo no sé. Guiso carretero sí conozco, pero bife carretero, ese ya me esfuerza ahí. Bueno, sigamos. Entonces, lo primero que tenemos que proponernos, colegas, es ¿qué voy a observar? Anoten eso grande. ¿Qué voy a observar? ¿Dónde voy a observar? Y tener mi registro de observación. Y en ese mismo registro de observación puedo abrir una raya en el cuatía, así. De este lado anoto lo que observo y de este lado anoto lo que observo, lo que interpreto sobre lo que observo. ¿Qué quiere decir lo que interpreto? Me voy, por ejemplo, a una sala, a la Codeni. Me voy a la Codeni. Vamos a practicar la observación en la Codeni. Me voy y lo primero que tengo que observar es la dimensión de esa sala. Digo que tiene 3 por 4 salas la Codeni. Y digo que hay 6 madres, 7 niñas y niños. Eso es lo que observo. Y al lado ya puedo interpretar que están todos encimados. ¿Entienden la diferencia entre lo que observo y lo que interpreto? O vamos a poner otro ejemplo. Me voy al campo, veo que no hay agua en un arroyo, que ya está seco. Veo animales flacos que caminan por ahí. Eso es lo que veo. ¿Qué puedo interpretar de eso que veo? Que tienen sed y que les falta nutrientes, alimentos. Eso, que tienen sed, le falta nutrientes, ¿no? Galván nos dice aquí algo que es súper interesante, pero con el que yo no estoy de acuerdo, Galván, porque yo no soy positivista. Dice, lo que se observa es objetivo y la interpretación es subjetiva. Nosotros creemos que todo es subjetivo, Galván, pero que tratamos de disminuir la subjetividad. Eso es. Porque hay una visión, y esto no es objeto de nuestra conversación, otro día podemos charlarlo, porque hay una distinción entre una ciencia que tiene un enfoque más positivista, que dice que la ciencia tiene que ser objetiva. Nosotros, o yo y un grupo de gente, creemos que la ciencia nunca es del todo objetiva, porque mi forma de ser y existir en el mundo ya tiene sesgo, ya me determina, ya me hace ver una cosa que otros no ven, ¿no? Entonces, por eso, es una discusión epistémica, Galván, que un día tenemos que tener, ¿verdad? Pero es esa una distinción que se hace desde lo positivista, ¿no? La interpretación se observa como es más objetivo, es más descriptivo, diríamos, ¿no? Y la interpretación es más subjetiva. Y la interpretación está basada en marcos teóricos, está basada en leyes, está basada en paradigmas, ¿no? La interpretación puede tener sesgo, Guido. Siempre tiene sesgo, Guido. No hay una interpretación sin sesgo. Lo que tenemos que tratar es de disminuir ese sesgo, porque eso que decía, mi trayectoria académica, mi trayectoria de vida, va a hacer que yo observe ciertas cosas en un lugar. Si nosotros hiciésemos un ejemplo de ir a observar el mercado, todos aquí quienes estamos, seguro que vamos a ver en el mercado cosas muy distintas en ese espacio, ¿no?
y vamos a interpretar cosas muy distintas. A ver qué dice. Tenés que prender tu micrófono, Galván, y hablas. Estar consciente de los sesgos con lo que uno observa, sí, ese es el gran desafío. Estar siempre consciente y tratar de desprenderse. Tratar de desprenderse y ponerse en una actitud curiosa, una actitud epistémica de sorpresa, que eso nos va a ayudar bastante para observar con mayor claridad, digamos, ¿no? Y estamos diciendo, tenemos que saber qué vamos a observar, cómo vamos a observar, y eso tenemos que llevar en un papel anotado y eso se llama registro o guía de observación. Anoten también. No podemos ir a observar por la vida sin tener una guía de observación. ¿Qué es una guía de observación? Es aquello que nos va a indicar qué es lo que queremos observar. Para no desviarnos, porque si no nos vamos, miramos y nos quedamos así encantados por lo que observamos. Y podemos perder tiempo. Entonces necesitamos un objeto, un tema de observación, una guía de observación y también necesitamos el registro de la observación. ¿Qué elementos son súper interesantes, ¿no? Fíjense, clasificación dice acá, observaciones no estructuradas, observaciones estructuradas. Lo no estructurado no significa que va a ser un caos, no, sino que es más libre. Tenemos temas y es más libre. Y ahí dice otra vez, puede ser participante y no participante. Esta es una gran discusión que se hace. Participante, formas parte de esa actividad, estás trabajando como enfermera en un lugar, enfermero, y vos observás ese ejercicio de la enfermería. Y no participante, te pones en un rincón, no formas parte de esa actividad. Fíjense un poco acá en esta página 57. Fíjense en esa página 57 donde dice, sinteticemos los supuestos que se deben establecer claramente en una observación. Lo que estamos diciendo. ¿Qué se propone observar? Lo primero que tenemos que saber es qué quiero observar. Mi objeto. ¿Qué se propone observar? A ver, ¿encontraron esa parte? Debe aclarar el modo que se eligió para sistematizar las observaciones. ¿Qué quiere decir el modo que se eligió para sistematizar las observaciones? ¿Lo voy a escribir o lo voy a grabar, por ejemplo? Observo y voy grabando así con un celular, con un microfonito. Pero que tengo que sistematizar. ¿Cómo voy a controlar mis observaciones? Voy a someter a análisis y decir, ¿será que estoy observando bien? Y aquí este punto 4, que habla de la subjetividad y tal, ¿qué tipo de relación existe o existirá entre el observador y el sujeto observado? ¿Por qué esto es importante? Porque según quién sea yo, voy a modificar la conducta del observado. No va a ser lo mismo que un profesor le esté observando a un alumno o que un alumno le observe a otro alumno, por citar un ejemplo. Seguramente ustedes no se comportan como se comportan, no se comportan frente a su profesor o profesora como se comportan frente a sus compañeros o se comportan. Entonces, esas cuestiones hay que tener en cuenta a la hora de observar, ¿no? ¿Qué dice la viña? La interpretación observación directa de una manera subjetiva, al menos cuando comienza a interpretar desde tu enfoque perspectiva, puede acarrear el cerebro investigador y no desde la perspectiva de estudio de población. También. Por eso, en esta gran discusión de la observación hay muchas corrientes epistémicas en juego. La primera es la que dice que hay que observar asépticamente y dice objetivamente se observa. Ese es el enfoque positivista. Y el enfoque interpretativista dice que nunca se observa objetivamente y que siempre ya hay desde el vamos sesgos en la observación desde nuestras distintas perspectivas.
Fíjense un poco algunas recomendaciones para la observación estructurada. Fíjense un poco en eso. Está en la página 57. Fíjense, por favor. ¿Encontraron? A ver, ¿quién lee, por favor, esa parte? Uno. Voy a leer, profe. Dale, José. Como consideraciones generales para una observación estructurada, podemos destacar la siguiente. Se debe seleccionar muy bien qué se va a observar, pues la velocidad de los acontecimientos, la complejidad de los elementos de la acción, ya sea gesto, palabras, vestimenta, etcétera, nos sentencia a no poder observar todo. Claro, imagínense, nos vamos a un partido de fútbol, nos vamos a una fiesta. No podemos, por una cuestión material, observar absolutamente todo, por una limitación personal, temporal, espacial. Entonces, acá es la insistencia. ¿Qué se va a observar? Esa es la primera gran recomendación para todo. ¿Qué? ¿Qué vamos a observar? Eso tenemos que tener muy claro. Después, José. Se debe confeccionar una guía de observación, teniendo presente primero y sobre todo el elemento atómico de la observación. Atómico se refiere al punto concreto de esos acontecimientos que queremos observar. Luego los participantes, el ambiente, el objetivo de la acción, las actividades, los comportamientos y el El entramado. entramado de del intercambio simbólico que todos estos elementos implican. Recordando siempre que la guía es la estructura de la observación. Bueno, no podemos ir a observar sin tener por escrito lo que queremos observar. No se olviden de eso. Para no perdernos y tener claro el objetivo, el propósito y que nuestra observación sea útil para la producción de información que necesitamos para nuestro trabajo. Entonces, necesitamos, y acá nos dice, la guía es la estructura de la observación, es el andamiaje de nuestra observación. Siguiente, José. Una vez confeccionada la guía, se debe determinar las formas de control. Existen muchas, pero las más comunes son las notas de distintas personas sobre los mismos momentos y o notas de la misma persona estandarizadas, diferentes formas de registro para distintas facetas de lo observado. Fíjense, tenemos que tener guía, forma de control, son notas de distintas personas sobre los distintos momentos, notas de la misma persona sobre diferentes registros. Es decir, si estamos varios observadores, vamos a decir, vamos a distribuirnos lo que vamos a observar o observamos todo y después nos ponemos a unificar sobre los puntos que observamos. A eso es que se refiere este control y forma de registro. El cuadrito. ¿Quién puede leernos el cuadrito? José, seguí leyendo vos. Después el 2 le vamos a pedir a otra persona ya. Bueno, técnica científica. 1. Se relaciona con el problema de No, investigación. no, no, no. No se puede observar todo que dice José. ¿En cuál cuadrito me está hablando? No sé. Y al final de ese que leíste, distintas Ah, facetas del observado. acá, Es acá. era página 57. Ay, Y 58 ahora. sí, 50. acá, sí. No se puede observar todo. Guía de observación. Elementos atómicos de la observación. Ahí tiene citados los Los partículas. átomos. Ese le llama átomo. Le llama átomo. Entonces, ¿por qué es lo que vamos a observar?
Los Los puntos. participantes, el ambiente, el objetivo, el comportamiento, intercambio de símbolos. ¿A qué se refiere a intercambio de símbolos? Se refieren pues, a ese comportamiento, a la forma del saludo, Oñacaití le pasó la mano. Estos son los elementos simbólicos si estamos observando algo, ¿no? Después, Control de observación, nota, momento y forma. y ese es importante. ¿Cómo vamos a anotar? Por ejemplo, si somos tres observadores, los tres vamos a observar la misma cosa. O por ejemplo, yo voy a observar los participantes, José el ambiente y Cintia el comportamiento. A eso se refiere. ¿Cómo vamos a ir a controlar? ¿Cómo vamos a ir estando viendo todo eso que estamos observando? Bueno, número dos. ¿Quién? Gracias, José, por la lectura. El punto dos. Digo ¿Quién? yo, Dale, Mónica. como otras recomendaciones para la observación de grupos que aportarán algunos elementos más a las ya realizadas, podemos señalar las siguientes. Cuando estamos frente a una observación grupal, adquiere importancia determinar cómo se registrará, codificará y evaluará dicha observación. Estas características de la observación guardan una estrecha relación con la elaboración del marco de referencia, desde el cual se procederá a registrar, codificar y evaluar. C. El marco de referencia debe precisar el nivel de inferencia con el cual se trabajará y las dimensiones que se abordarán. D. Dado que lo que se busca es la observación de un grupo de sujetos, es importante que el marco de referencia contenga una definición lo más clara posible de cómo se tomarán y sopesarán en la observación los siguientes elementos. Sí. El contexto de la interacción de los sujetos y de los comportamientos individuales. El rol que se le asignará a la naturaleza e intensidad de las intenciones de los sujetos. El grado de participación del observador. Perdón, me fui al otro lado. No, Sería decidir. decidir si se evaluará o no el efecto, primero, de la presencia del observador y segundo, las consecuencias de las interacciones ocurridas en el grupo. Desde el planteamiento del problema a la observación, hay un camino que recorrer y en definitiva, esta última dependerá de aquel. En la modalidad estructurada, las unidades de análisis, los grupos concretos que elegimos, las dimensiones, los aspectos de la interacción que nos interesan, los tiempos, formas de estandarizar una acción, codificación, y el significado que se le atribuirá a la observación codificada, evaluación, dependerán siempre del problema y el marco de referencia que elaboremos. En el siguiente esquema presentamos un proceso para desarrollar un sistema de observación. ¿Sigo, profe? Hasta ahí un ratito. Fíjense acá, en este párrafo, en estas indicaciones nos dice que tenemos que tener en cuenta nuestro problema de investigación. Es decir, cuando hablamos de problema de investigación estamos hablando de lo que ya se publicó, los antecedentes, nuestro propósito, nuestros objetivos, nuestra pregunta de investigación. A eso nos referimos cuando decimos problema. Y cuando decimos nuestro marco de referencia, nos estamos refiriendo a las teorías que nos asisten a la hora de observar. Vamos a poner un ejemplo a las teorías y un marco de referencia. Imagínense que queremos nosotros observar el trato que tiene la policía hacia los niños en situación de calle. Imagínense, niños en situación de calle y queremos saber el trato que le da la policía. ¿Cuál va a ser nuestro marco de referencia? ¿Cómo es el deber ser del trato del niño por parte de la policía? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué nos dice la ley? ¿Qué nos dice la Constitución? Que todos los niños deben ser tratados de igual modo, no importa su condición. Exacto. ¿Y debe ser maltratado o bien tratado por la policía? Bien tratado. Bien tratado. Ese es nuestro marco de referencia. Imagínense, ¿verdad? Ya tenemos eso, todo eso tenemos en nuestra cabeza, nuestro marco de referencia. Nos vamos a una fiesta de San Juan a observar eso. Nuestro objeto de observación va a ser el trato que le tiene o le da la policía a un niño. ¿Y qué vamos a decir si es que vemos que un policía
le patea a un niño. ¿Cómo vamos a interpretar eso? Lo que vemos y describimos es que un policía le pateó a un niño. ¿Qué interpretación desde la ley le podemos dar a ese hecho? A ver. Nadie interpreta ese hecho, pero desde la ley. Y vamos a decir que la ley no se está cumpliendo, que se está violando esa ley del niño por esa acción en ese momento, O podemos observado. decir que hay un maltrato, podemos decir que hay tortura, podemos decir que hay lesión corporal en el ejercicio de las funciones. Esto es lo que nos dice aquí. Desde el planteamiento del problema, hay un camino que recorrer. Dependerá de las unidades de análisis, los grupos concretos que escogemos observar. Grupos concretos, mujeres, niños, estudiantes, eso queremos. Ancianas, ancianos, personas en situación de calle, personas trabajando en una fábrica. A eso nos referimos. Y luego decimos, dependerá siempre del problema y el marco de referencia que elaboremos. El marco de referencia. Desde qué perspectiva vamos a interpretar lo que observamos. Hagamos un poco ahora un ejemplo. Observen a su alrededor. ¿Qué observan? Describan algo que observan mientras yo traigo agua. Un ejercicio de observación rapidita. Un ejercicio rapidito. ¿Qué observaron en mi ausencia? Acá, profe, yo observé las paredes, las cortinas, algunos cuadros, el escritorio, ¿Cuántos cuadros nos interesa saber? 2. Dos. ¿Qué tamaños? Eh, ¿De cuánto por cuánto sería, profe? Acá tengo una Sí. regla un ratito para darte información exacta. Exacta tiene que ser.
Sería, profe, con esta regla medí 53 de largo y 60 centímetros de ancho. Muy bien. ¿Se dan cuenta que cambia todito nuestra percepción cuando decimos un cuadro y cuando decimos un cuadro de 50 por 60? Nos imaginamos otra cosa. Y ese es el ejercicio que les dejo para la próxima clase. Tienen que traernos una observación que hicieron en un espacio público. De una página nomás, no más porque no nos va a dar el tiempo. Y tienen que poner fecha, lugar y hora de la observación. Y anoten esto, los 5 sentidos tienen que estar involucrados en la observación. Ojo, nariz, gusto, oído y tacto. A ver, ¿alguien más? José, ¿qué observaste? No se te escucha, José. Y voy a activar. Yo observé un objeto en específico. A ver, Es un reloj biométrico, sí, un soporte metálico con 5 orificios para sujetarse por la pared. sí. El reloj biométrico trae atrás para encajar algo que me imagino que va a ir así. Ujú, Y para sujetarse, para quedarse bien seguro por la pared, tiene dos objetos acá para dos tornillos para sujetar. ujú, Tiene el teclado, no me acuerdo el nombre del sistema este. Tiene una pantalla LED, un lector de huella digital y lector de tarjeta magnética. ujú. Dimensiones. Dimensiones eh, 7 por 8 pulgadas. 7 por 8. Utilidad. Este sirve para marcar horario, asistencia. Bueno, acá, muy bien. Interpretación. Eso es la descripción. ¿Y qué podemos interpretar de eso, de ese aparato? ¿Quién instala ese aparato? ¿Qué podemos interpretar? Y debe ser manejado por una persona que entiende el tema. eh, Necesita de internet, pues trae puerto RJ45, trae puerto USB, se puede manipular con pendrive, extraer datos. Bueno, pero la utilidad, ¿cuál es? ¿Para qué se instalaría eso, interpretativamente hablando? Y este podría instalarse en una empresa o en un lugar donde hay mucha gente, donde es necesario conocer su entrada y su horario de salida. Control, entonces. Con- Industria del miedo, del control. Exactamente. Del control, entonces. Y si So, observo mi entorno llenito de es decir, industria del control. industria de control de miedo. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién? Mónica, ¿alzaste otra la mano? Sí, profe, quería nomás hacer una anotación con lo de las medidas. Siempre también hay que tener en cuenta que yo te estaba hablando de centímetros, porque al dejar así pueden ser metros también. Exacto. Y otra consulta, profe. Dijiste que teníamos que entregar en una hoja, ¿verdad? Nuestra investigación. ¿Tendríamos que anexarle fotos para la evidencia o no es Una necesario? foto ahí. Perla les va a habilitar un espacio para levantar, ¿verdad, Perla? Va a habilitar un espacio para levantar y es una página y puede ser una fotito, puede ser una fotito. Sería genial que le agreguen una fotito, una paginita de descripción y una fotito y con eso ya somos felices. Pero recuerden, los 5 sentidos, lo que vemos, lo que olemos, lo que escuchamos, lo que sentimos y lo que gustamos, el gusto. Y tiene que ser un espacio público. Un espacio público. Escojan en su ciudad, en su barrio, en su trabajo. Y tiene que haber detalles. Vamos a usar lo que dice un autor, Gers
él usa un concepto que se llama descripción densa. Clifford Geertz, él dice descripción densa. O sea, detalle al mínimo de lo que describimos, por eso un espacio muy pequeñito de tiempo lo que vamos a describir para ensayarnos. Describir, evitar, aquí prohibidas las interpretaciones. La interpretación vamos a dejarle para otro momento. Este momento es solamente de descripción. Queda claro, ¿verdad? En términos de lo que nos dijo hace rato Galván, sería algo objetivo, o sea, describir, describir, describir. Algo sin interpretar ni el para qué ni el cómo. Tenemos que usar verbos y sustantivos y nada de adjetivos. Bueno, prendan sus cámaras, vamos a sacar una fotito para que veamos que en el frío y todo estamos acá trabajando. Prendan sus cámaras, prendan sus cámaras. Ahí Perla nos va a sacar una foto. Cámaras, 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 cámaras. Cámaras, faltan más cámaras. Debajo de su frazada, o sea, en lo mitad. Y las mitad cuña. Dale, Perla, sacaron con la foto. Ahí Perla nos va a sacar. Ahí está, profe. Dale, nos vemos con las descripciones, por favor, con sus descripciones. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias a todos. Chao, 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 Ya, chao. Nos vemos pronto. cuídate, abrigate. Abríguense, salgan En al sol. Iribucá seguro que hace frío. Mucho frío, mucho frío. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.